Buenas noches, nuevamente a un estudio más de los días jueves. Continuamos con el Evangelio de los Filipenses, una carta muy interesante. Hoy vamos a estudiar los versículos número 13 y 14 del capítulo número 2. Nuestra hermana María Fabiana nos dejó en el capítulo 11. Entonces, los invito, vayamos a nuestras Biblias. ¿Lo tienen listo? Y dice así la palabra. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hasta ahí la palabra. Hermana Giovanna, ¿puede orar para poner este estudio en las manos del Señor? Amén. Amén. Padre bueno, en esta noche, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos presentamos delante de su presencia, primeramente para darte gracias, Señor, por esta oportunidad tan hermosa que tenemos tus hijos, Señor, de venir a tu presencia y al estudio de tu palabra, Señor. Gracias por este momento. Queremos orar, Señor, para que usted dirija a nuestra diaconisa Gisela, guiándola con la sabiduría y la inteligencia que se necesita para dar la exhortación a este estudio de Filipenses, Señor. Bendícela a ella, pero también a nosotros, Padre, que podamos preparar nuestro corazón, nuestra mente para recibir tu palabra, Señor. Y como bien ella decía, Señor, porque tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, mi buen Dios. Así que te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús dejamos este estudio en tus manos, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. El título de nuestro estudio del día de hoy es Obediencia y cuidado de la salvación. En el estudio pasado vimos una profunda reflexión sobre la unidad y la humildad y usamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien dejó su gloria celestial para hacerse siervo y morir en una cruz del Calvario. Y fue el modelo perfecto de un amor desinteresado y de entrega por los demás. El apóstol Pablo animaba a los filipenses a recordar las bendiciones recibidas por nuestro Señor Jesucristo, que era el consuelo, el amor y la comunión. Y también nos exhortaba a no actuar nunca por vanagloria, ni por contienda o por rivalidad, sino que nos aconsejaba a mirar a nuestro prójimo como superior a nosotros. Y que debíamos preocuparnos no solo por nuestros intereses, sino también por los intereses de nuestro prójimo. Llamó también tener la misma mente, estar siempre en un mismo sentir, en el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Vimos también el reconocimiento divino que le hizo Dios a su Hijo y lo premió por su humildad y por su obediencia y lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que toda rodilla confiese y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y hasta ahí llegó el estudio que nos dio la hermana Fabiana la semana pasada. Ahora vamos a ir al versículo 12 y 13. Entonces, sabemos que hay textos muy atractivos. Hay unos que nos gustan más que otros, pero toda la escritura en general está puesta para la enseñanza y para nuestro crecimiento espiritual. Todo lo que predicamos y enseñamos es la palabra de Dios,
cuando se hace en un contexto correcto y apegado a la verdad de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a hablar de la obediencia que debe tener todo cristiano que sirve y que ama a Dios. Lo primero es el cuidado de la salvación, el querer y el hacer. Estas palabras las vamos a analizar a la luz de las Escrituras para evitar malos comentarios y comentarios maliciosos. Como número 1, vamos a ver cómo es la obediencia debida. Y esto lo vemos en el versículo 12, que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Aquí se habla de una obediencia debida, el cual es de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. El apóstol nos enseña que todo cristiano debe vivir con su obediencia, con una reverencia y respeto. Sabemos que hay creyentes que solo obedecen cuando el pastor está presente, pero una vez que el pastor se va, empiezan a descuerarlo, empiezan a hablar mal de él, hablan mal de su testimonio, y no solamente de él, sino de todos los que forman parte del ministerio. ¿Y esto por qué suele ocurrir, hermano? Porque a veces el pastor pide a los feligreses que consagren sus vidas en santidad, y esto no les gusta a los cristianos que guarden sus vidas en santidad. El apóstol nos enseña que se debe obedecer a los siervos de Dios. Debemos obedecer a nuestros pastores, pero desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva de nuestros corazones. Vayamos a Hebreos 13:17. ¿Quién lo quiere leer? Hebreos 13:17. Amén. Hebreos dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Sabemos que hay muchos cristianos que con sus conductas rebeldes no quieren sujetarse a sus pastores, a quien Dios ha puesto para guiar sus vidas en la iglesia. Cuando un pastor te enseña doctrina, debes obedecerla, siempre y cuando ésta esté conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, si un pastor te enseña que tú debes pagar por tus pecados, ¿debes obedecer? No, porque esto no es correcto, porque es contrario a la voluntad de Dios. Pero si un pastor te enseña que tú debes perdonar a tu hermano cuando él viene a ti y te pide perdón, arrepentido, ¿debes obedecer o no? Sí, porque es conforme a la voluntad de Dios. Y hay que saber discernir qué es lo que tienes que obedecer a un pastor. Otro ejemplo lo encontramos en segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 15. ¿Quién lo quiere leer? Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 15. Segunda de Tesalonicenses. ¿Lo tienen? Parece que María Fabiana. Del 6 al 13, ¿verdad? Sí, segunda. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano
que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros vosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a un hermano. Amén. ¿Cuántos cristianos hay que conocen la Escritura, pero son desobedientes al tener comunión con personas que no honran a Dios, que no honran la palabra de Dios? Se juntan con personas que los hacen apartar de su fe. Vayamos a Primera de Juan 2, del 15 al 16. Primera de Juan 2, del 15 al 16. El que lo tiene primero, que lo lea. La hermana. Amén. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amén. La palabra de Dios nos lleva a no amar al mundo y las cosas que hay en él. Por obediencia a Dios y a su palabra, tenemos que apartarnos de estas cosas que no agradan a Dios. Ante esto debemos tener cuidado con qué personas pasamos más nuestro tiempo. Con personas que edifican tu vida o hermanos que dividen y que te llevan a la destrucción de tu vida. Ahora, la obediencia a los siervos de Dios es muy importante, pero la cuestión es hasta qué punto. Muchos pastores demandan una obediencia ciega, lo cual no es bíblico. Obediencia sí, pero ciega no. Sabemos que el abuso de autoridad se da siempre y es uno de los problemas que tiene la iglesia del siglo XXI. Tenemos un ejemplo, la Iglesia Católica, con su doctrina del celibato, que prohíbe casarse y también que ellos permiten que sus feligreses se arrodillen ante imágenes, lo cual sabemos que es prohibido. Por otro lado, hay pastores que exigen diezmos, lo que les hace robar el dinero a las personas de la congregación. Y esto es un abuso de autoridad. Y se ve mucho en las iglesias de la teología de la prosperidad. La autoridad que debiera tener un siervo de Dios es para edificación y no para destrucción. Vayamos a 2 de Corintios 10, del 8 al 9. 2 de Corintios 10. ¿Quién lo tiene? Ana María, Fabiana.
Sí, leo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por carta. La obediencia es necesaria e importante. Debemos saber desde dónde y hasta dónde obedecer. Sabemos que la autoridad de los siervos de Dios es delegada, pero Dios tiene la autoridad soberana. El apóstol Pablo habla de obediencia, que no solo debe ser en su presencia, sino también en su ausencia, y mucho más en la ausencia. Y habla de la integridad y de la espiritualidad. Somos llamados a ser obedientes a Dios y a los pastores que Él constituyó, y no solo en su presencia, sino también en su ausencia. Obedecer es algo contrario al orgullo. Ahora de la obediencia pasamos a la siguiente enseñanza. La frase que sigue es: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Como segundo punto, la salvación. Ocuparnos de nuestra salvación es un deber. No es que no nos hagamos responsables de nuestra salvación. Dios nos regaló la salvación eterna por su gracia, pero a nosotros los cristianos, ¿qué nos corresponde? Ocuparnos de ella, ocuparnos de nuestra salvación y de cuidarla. No debemos olvidar que la salvación es una promesa y por tanto segura. ¿Por qué segura? Porque Dios cumple lo que promete. No debemos desconfiar de la seguridad de nuestra salvación, siempre y cuando permanezcamos en la fe. Un requisito imprescindible es permanecer en la fe, como está escrito: sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Así que Dios, ¿qué demanda? Permanecer en la fe, como Pablo enseña en Romanos 8, del 24 al 25. Vayamos a Romanos 8, 24 y 25. El que lo tenga primero, que lo lea. Amén. Amén. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, no es esperanza, porque alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Como vemos, la salvación es una promesa futura. Nosotros somos salvos por fe. Y si por cualquier motivo en nuestro peregrinar por este mundo abandonamos la fe, perderemos la salvación. La salvación sabemos que fue consumada por Cristo en la cruz, por su sacrificio, y solo es accesible para aquellos que permanecen en la fe. Es por esta razón que es tan importante no solo ser obedientes a la autoridad impuesta por Dios, sino que además debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Nadie te la va a quitar, nadie nos va a quitar la salvación, pero si la menospreciamos, si no la cuidamos, la podemos perder y la vamos a perder para siempre. Muchos no están cuidando la salvación, como vimos al principio. Muchos están jugando con el mundo, enredándose y teniendo comunión con las cosas mundanas y no le dan ese valor tan grande, ese regalo tan grande que Dios nos dio por su gracia.
Ahora yo les pregunto, ¿cuidan su salvación? ¿La cuidan con temor y temblor o están jugando con ella? ¿Valoras la salvación? Este tema, hermanos, es muy importante. Por eso tiene muchas advertencias. La palabra de Dios nos sigue advirtiendo y exhortando de que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Vayamos a Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. ¿Quién lo lee? Amén. Pero el Espíritu te dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De demonios. De demonios, perdón. Amén, hermano, gracias. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de su fe, algunos se van a apartar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mucha gente se va a salir de la verdad escuchando la mentira. Nadie que no haya sido verdadero cristiano puede apostatar de la fe. Para apostatar de la fe, tienes que haber creído, porque si tú no has creído, no puedes apostatar. Vayamos a Primera de Corintios 15, del 1 al 2. Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, Amén. del 1 al 2. Amén. Dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he aprendido, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Amén. Aquí se nos dice que quien pierde su salvación, aquí no se dice que quien pierde la salvación es porque nunca fue cristiano o porque nunca creyó, sino que dice que creyó en vano. Es posible creer en Cristo y el Evangelio y después te puedes deslizar, después te puedes perder. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Vayamos a Lucas 8:13. Lucas 8:13. Lucas 8:13. ¿Quién lo lee? 8:13 Sí, dice así: los de sobre la piedra son los que los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. se apartan. Esto suele pasar mucho cuando nosotros predicamos y las personas conocen a Jesucristo y se sienten perdonados. Uno les explica la salvación y entra ese gozo a sus vidas. Vienen a la iglesia, después vienen las pruebas, vienen esos momentos que todavía no pueden solucionar. ¿Y qué es lo que pasa? Se van y dejan de creer. Eso es lo que está diciendo estos pasajes, que tú no puedes apostatar si primero no has creído. Vayamos a Colosenses 1, del 21 al 23. Colosenses 1,
El que lo tenga primero, que lo lea. Que lo lea. Amén. 21, ¿cierto? Sí, Colosenses 1, 20. 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha, irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. ¿Qué nos debe llamar la atención de este pasaje? La palabra dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. O sea, nosotros no podemos apartarnos de lo que hemos oído y de lo que hemos creído. 3 cosas importantes que debemos tener en cuenta para no perder la salvación. ¿Cuáles son esos tres cosas importantes? Primero, la perseverancia, la firmeza en la fe y no movernos de la esperanza del evangelio que hemos escuchado. Otra advertencia la tenemos en Hebreos 12, del 14 al 17. Vayamos a Hebreos 12, del 14 al 17. ¿Quién lo quiere leer? Hebreos 12, del 14 al 17. Amén. Amén. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya, amén. Entonces aquí dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nos debemos preguntar por qué tanta advertencia a los cristianos acerca de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. El autor de Hebreos está dejando claro que algunos cristianos no van a alcanzar al fin la gracia de Dios y que pueden deslizarse y caer de la gracia de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos perder la salvación si la descuidamos. Vayamos a Romanos 11, 22. Romanos 11, 22. El que lo tenga primero, ya. 11:22. Dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Nos habla de permanecer en la bondad de Dios. Porque si no permaneces en esa bondad, ¿qué puede pasarnos? Podemos ser cortados. Porque Dios también puede desecharnos si jugamos con una salvación tan grande, que le costó nada más ni nada menos que a su Hijo Jesucristo. Tuvo un precio de sangre. Veremos ahora un pasaje que nos exhorta de una manera que deberíamos tomar conciencia de lo que está en juego en nuestra vida.
en nuestra vida cristiana. ¿Y qué va a estar en juego? Nuestra vida eterna. ¿Y qué va a pasar si nos deslizamos? Nos vamos a ir a la perdición eterna. Y es bien peligroso, hermanos. Vayamos a Hebreos 10, del 26 al 31. Hebreos 10, el que lo tenga primero, que lo lea. Leo. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuál mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gracias, hermana. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. De modo que es muy importante hacer caso a estas advertencias. De ocuparnos de nuestra salvación significa ocuparnos en permanecer en la fe, siendo responsables en las cosas de Dios, a fin de que no perdamos las promesas de la vida eterna. Esto nos enseña que no debemos tener comunión con el mundo ni con las personas que te llevan a abandonar tu fe. Y con esto no les estoy diciendo que no tengan que saludar a nadie, sino que debes rodearte de hermanos de la fe que te ayuden a edificar tu vida para que tu fe crezca y se fortalezca. Todo aquello que fortalezca tu fe es algo de lo que debemos ocuparnos, hermanos. A esto es lo que se refiere el apóstol Pablo, que dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Seamos como Pablo, que consideraba que él era salvo por la gracia de Cristo, pero no pensaba que estaba fuera de peligro, como está escrito en Filipenses 3, del 12 al 13. Filipenses 3, del 12 al 13. El que lo tenga primero, que lo lea. Hermana María. Mari. Del 12 al 13. 12 al 13. Ya. Dice, no que lo haya alcanzado, ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asistir a aquellos para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Adelante. Amén. Pablo tenía claro que no había alcanzado todavía la salvación, no había alcanzado la meta, pero sí le quedaba claro que tenía que cuidarla. Por eso escribió en Primera de Corintios 9, del 26 al 27. Primera de Corintios 9, vayamos a Primera de Corintios. ¿Quién lo quiere leer? Primera de Corintios 9. Leo. Ya. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Pablo sabía que aunque podía ser heraldo para otros, aún siendo autoridad que él anunciaba y predicaba el evangelio, si él se descuidaba, podía llegar a ser eliminado por Dios. Imagínense, un siervo, un apóstol como Pablo, tenía temor de perder su salvación. Por eso él no se descuidaba, porque temía que Dios lo elimine o lo deseche. Pablo consideraba la posibilidad de ser eliminado por Dios. Por eso es que añade en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Vieron, hermanos, que esto es una cosa seria, que no nos podemos confiar? Podemos caer, podemos deslizarnos. Por eso debemos tener cuidado con las cosas del mundo, con las personas con las cuales nos juntamos. Vayamos a Hebreos 2, del 1 al 3. Hebreos 2, del 1 al 3. ¿Quién lo lee? Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Aquí vemos que si descuidas las cosas que has oído y descuidas tu fe y tu salvación, puedes terminar deslizándote y cayendo en desobediencia. Y no escaparemos del justo juicio de Dios. Como decía la palabra, es terrible caer en manos del Dios vivo. Vayamos al versículo 13 y dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta frase es bien conocida por la mayoría de los cristianos y es considerada como una gran bendición, pero muchos lo sacan de contexto como pretexto para evadir la responsabilidad de una vida de cuidado y de santificación. Muchos evaden el ser consagrados en la vida cristiana creyendo que es Dios quien tiene la responsabilidad, pero esto no es así. Piensan que Dios es el responsable de que tú tengas una vida consagrada y que tú te quedes con los brazos cruzados y no hagas nada. Muchos piensan que es así, pero la palabra habla de la responsabilidad del cristiano mismo, que no es la responsabilidad de Dios. Por eso dice antes, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí se nos dice que si creemos y obedecemos, Dios nos motivará siempre a que nosotros hagamos lo correcto, pero si creemos y obedecemos, si verdaderamente permanecemos en fe y sometimiento, si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, Dios trabajará en nuestras vidas poniendo en nosotros ese deseo de agradarlo en todo lo que hagamos. Es Dios quien nos ayudará a hacer realidad, a que nosotros nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. También este pasaje nos enseña que no significa que el cristiano no tenga nada que hacer. Como les decía aquí, el cristiano tiene que ser activo. Vayamos a Pedro 1:9. A Primera de Pedro 1:9. Primera de Pedro 1:9. ¿Quién lo lee?
Amén. Amén, hermano. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Amén. Amén. Entonces, ni tampoco que no pueda oponerse a la voluntad de Dios. De hecho, muchos cristianos lo hacen, se oponen a la voluntad de Dios, perdiendo el fin de su fe, que es la salvación de nuestras almas. Los reformados creen que es imposible resistir la gracia de Dios. Dicen, ¿quién puede resistir a tremenda gracia? Vayamos a Hechos 7:51. Hechos 7:51. Hechos 7:51. El que lo tenga primero, que lo lea. Hechos 7:51. Amén. Hechos 7:59. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Nosotros, amén. Amén. Esteban llamó a sus asesinos duros de cerviz. Amén. Los llamó incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, les decía, resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Así como vuestros padres, así también vosotros. Por lo cual, aun cuando Dios ponga en nuestro corazón el deseo de hacer el bien, es posible que algunos cristianos no cumplan con el deseo de Dios, sino que se vayan en complacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. La responsabilidad sigue siendo siempre nuestra, aunque Dios a nosotros nos va a ayudar a cumplirla. Pero no olvidemos que podemos entrar en desobediencia. Como conclusión, ¿qué haremos con nuestra salvación? ¿La cuidarás o seguirás en doctrinas erradas que te apartan de la verdad de la palabra de Dios? ¿Quién está primero en tu vida? ¿Las cosas de Dios o las cosas del mundo? ¿Cuidas tu salvación con temor y temblor? Hermanos, que Dios nos ayude a tomar conciencia de ser responsables y de cuidar nuestra salvación, a ser obedientes y a ocuparnos siempre de las cosas de Dios, porque si nos descuidamos, no habrá excusas cuando tengamos que dar cuenta a Dios si despreciamos una salvación tan grande, ese regalo tan grande que costó un alto precio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos perder siendo desobedientes, porque se puede perder la salvación si la descuidamos y si nos ponemos rebeldes y desobedientes. Oremos, hermanos, para que Dios nos ayude a permanecer siempre fieles y perseverar en nuestra fe. Amén. Glorioso Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Padre Celestial, por esta reunión, Señor, Padre amado, por permitirnos, Señor, nuevamente reunirnos y en especial escuchar tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias por, por la enseñanza que tú nos das, Señor, todos los jueves, Padre Celestial, y los domingos, Señor, culto. Te damos gracias, Señor, por nuestra diaconisa, Señor, que se esfuerza, Padre amado, por enseñarnos más, Señor, cada día de
de lo que tú quieres para nosotros, Señor, que es nuestra salvación. Sí, Padre sí. Celestial, te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, y que nos aparte, Señor, de todo pecado y de aquellas personas, Señor, que a ti no te agradan, que no te siguen, Señor. Ayúdanos a conocer a estas personas, Señor, y, y también a hablarle de ti, Señor, de la esperanza que tú nos tienes, Señor, Padre amado. Ayúdanos a perseverar, Señor, a ser perseverantes, Señor, y que podamos y que pasemos todo obstáculo, Señor, que se nos atraviesan, Señor, para que así nosotros no podamos seguir, Señor. Te pedimos que tú nos des la fuerza, la sabiduría, Señor, y sobre todo a ser obedientes, Padre amado, que eso es lo que tú quieres, Señor, que seamos obedientes a ti, Señor, y que nos ganemos, Señor, esta corona, Señor, Padre Celestial, que te pedimos, Señor, que nos continúes bendiciendo y también te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado hasta el día de hoy, Señor. Y también te doy gracias, Padre, por todos los hermanos que estamos aquí, Señor, y escuchando esta hermosa palabra, Señor, y este es alimento, Señor, para nuestra vida, Señor. Y también te pido que bendigas a los que no están, Señor, y, y que ojalá se unan más, Señor, para que, Señor, tú aprendan de ti lo que tú quieres para nosotros, Señor. Cuán bonito es conocer cada día, Señor, cada día de lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes y también te pido perdón. Te pedimos perdón, Señor, por si hemos pecado, si hemos pecado de palabras, Señor, y en obras, Padre Celestial. Te pedimos que nos ayude, Señor, a ser sobre todo obedientes, obedientes y no importa las luchas que vengan, Señor, que tú nos ayudes a prevalecer, Señor. Gracias, nos ponemos en tus manos, Señor, y que nos bendigas, Padre Celestial, cuando vamos a descansar y para un nuevo día, si es tu voluntad, Señor, que tú nos regales un nuevo día. Gracias, Padre Celestial, por este momento tan hermoso, por esta comunión, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Amén.